El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por Robert Louis Stevenson. Capítulo 1. Historia de la puerta. Utterson, el notario, era un hombre de cara arrugada, jamás iluminada por una sonrisa, de conversación escasa, fría y empachada, retraído en sus sentimientos. Era alto, flaco, gris, serio y, sin embargo, de alguna forma, amable. En las comidas con los amigos, cuando el vino era de su gusto, sus ojos traslucían algo eminentemente humano, algo, sin embargo, que no llegaba nunca a traducirse en palabras, pero que tampoco se quedaba en los mudos símbolos de la sobremesa, manifestándose sobre todo a menudo y claramente en los actos de su vida. Era austero consigo mismo, bebía ginebra cuando estaba solo para atemperar su tendencia a los buenos vinos, y aunque le gustase el teatro, hacía 20 años que no pisaba uno. Sin embargo, era de una probada tolerancia con los demás, considerando a veces con estupor, casi con envidia, la fuerte presión de los espíritus vitalistas que les llevaba a alejarse del recto camino. Por esto, en cualquier situación extrema, se inclinaba más a socorrer que a reprobar. «Respeto la herejía de Caín», decía con agudeza. «Dejo que mi hermano se vaya al diablo como crea más oportuno». Por este talante, a menudo solía ser el último conocido estimable, la última influencia saludable en la vida de los hombres encaminados cuesta abajo. Y en sus relaciones con estos, mientras duraba las mismas, procuraba mostrarse mínimamente cambiado. Es verdad que, para un hombre como Utterson, poco expresivo en el mejor sentido, no debía ser difícil comportarse de esta manera. Para él, la amistad parecía basarse en un sentido de genérica, benévola disponibilidad, pero es de personas modestas aceptar sin más, de manos de la casualidad, la búsqueda de las propias amistades, y este era el caso de Utterson. Sus amigos eran conocidos desde hacía mucho o personas de su familia. Su afecto crecía con el tiempo, como la hiedra, y no requería idoneidad de su objeto. La amistad que lo unía a Richard Einfeld, el conocido hombre de mundo, era sin duda de este tipo, ya que Einfeld era pariente lejano suyo. Resultaba para muchos un misterio saber qué venían aquellos dos uno en el otro o qué intereses podían tener en común. Según decían los que los encontraban en sus paseos dominicales, no intercambiaban ni una palabra, parecían particularmente deprimidos y saludaban con visible alivio la llegada de un amigo. A pesar de todo, ambos apreciaban muchísimo estas salidas. Las consideraban el mejor regalo de la semana y, para no renunciar a las mismas, no solo dejaban cualquier otro motivo de distracción, sino que incluso los compromisos más serios. Sucedió que con sus pasos lo condujeron durante uno de esos vagabundeos a una calle de un barrio muy poblado de Londres. Era una calle estrecha y los domingos, lo que se dice tranquila, pero animada por comercios y tráfico durante la semana. Sus habitantes ganaban bastante, por lo que parecía, y, rivalizando con la esperanza de que les fuera mejor, dedicaban sus excedentes al adorno, coqueta muestra de prosperidad. Los comercios de las dos aceras tenían aire de invitación, como una doble fila de sonrientes vendedores. Por lo que incluso el domingo, cuando velaba sus más floridas gracias, la calle brillaba, en contraste con sus adyacentes escuálidas, como un fuego en el bosque, y con sus contraventanas recién pintadas, sus bronces relucientes, su aire alegre y limpio atraía y seducía inmediatamente la vista del paseante. A 2 puertas de una esquina, viniendo del oeste, la línea de casas se interrumpía por la entrada de un amplio patio y, justo al lado de esta entrada, un pesado, siniestro edificio sobresalía a la calle su frontón triangular. Aunque fuera de 2 pisos, este edificio no tenía ventanas, solo la puerta de entrada, algo más abajo del nivel de la calle, y una fachada ciega de revoque descolorido. Todo el edificio, por otra parte, tenía las señales de un prolongado y sórdido abandono. La puerta, sin aldaba ni campanilla, estaba rajada y descolorida. Vagabundos encontraban cobijo en su hueco y raspaban fósforos en las hojas. Niños comerciaban en los escalones. El escolar probaba su navaja en las molduras y nadie había aparecido, quizás desde hace una generación, a echar a aquellos indeseables visitantes o a arreglar lo estropeado.
Enfield y el notario caminaban por el otro lado de la calle, pero cuando llegaron allí delante, el primero levantó el bastón indicando: «¿Os habéis fijado en esa puerta?», preguntó, y añadió a la respuesta afirmativa del otro: «Está asociada en mi memoria a una historia muy extraña». «Ah, ¿sí?», dijo Utterson, con un ligero cambio de voz. «¿Qué historia?». «Bien», dijo Enfield. Así fue. Volví a casa a pie de un lugar allá en el fin del mundo, hacia las 3 de una negra mañana de invierno, y mi recorrido atravesaba una parte de la ciudad en la que no había más que las farolas. Calle tras calle y ni un alma, todos durmiendo. Calle tras calle, todo encendido como para una procesión y vacío como en una iglesia. Terminé encontrándome, a fuerza de escuchar y volver a escuchar, en ese particular estado de ánimo en el que se empieza a desear vivamente ver a un policía. De repente vi dos figuras. Una era un hombre de baja estatura, que venía a buen paso y con la cabeza gacha por el fondo de la calle. La otra era una niña de 8 o 10 años, que llegaba corriendo por una bocacalle. «Bien, señor», prosiguió Enfield, «fue bastante natural que los dos en la esquina se dieran de bruces. Pero aquí viene la parte más horrible. El hombre pisoteó tranquilamente a la niña caída y siguió su camino, dejándola llorar en el suelo. Contado no es nada, pero verlo fue un infierno. No parecía ni siquiera un hombre, sino un vulgar juggernaut. Yo me puse a correr gritando. Agarré al caballero por la solapa y lo llevé donde ya había un grupo de personas alrededor de la niña que gritaba. Él se quedó totalmente indiferente, no opuso la más mínima resistencia. Me echó una mirada, pero una mirada tan horrible que helaba la sangre. Las personas que habían acudido eran familiares de la pequeña, que resultó que le habían mandado a buscar a un médico, y poco después llegó él mismo. Bien, según este último, la niña no se había hecho nada, estaba bien asustada, por lo que, en resumidas cuentas, todo podía haber terminado ahí, si no hubiera tenido lugar una curiosa circunstancia. Yo había aborrecido a mi caballero desde el primer momento, y también la familia de la niña, como es natural, lo había odiado inmediatamente, pero me impresionó la actitud del médico o boticario que fuese. Era, explicó Enfield, el clásico tipo estirado, sin color ni edad, con un marcado acento de Edimburgo y la emotividad de un tronco. Pues bien, señor, le sucedió lo mismo que a nosotros. Lo veía palidecer de náusea cada vez que miraba a aquel hombre y temblar por las ganas de matarlo. Yo entendía lo que sentía, como él entendía lo que sentía yo. Pero, no siendo el caso de matar a nadie, buscamos otra solución. Habríamos montado tal escándalo, dijimos a nuestro prisionero, que su nombre se difamaría de cabo a rabo de Londres. Si tenía amigos o reputación que perder, lo habría perdido. Mientras nosotros, por otra parte, lo avergonzábamos y lo marcábamos a fuego. Teníamos que controlar a las mujeres que se le echaban encima como arpías. Jamás he visto un círculo de caras más enfurecidas. Y él allí en medio, con esa especie de mueca negra y fría, estaba tan bien asustado, se veía, pero sin sombra de arrepentimiento. Os aseguro, un diablo. Al final nos dijo: pagaré, si es lo que queréis. Un caballero paga siempre para evitar el escándalo. Decidme vuestra cantidad. La cantidad fue de 100 esterlinas para la familia de la niña, y en nuestras caras debía haber algo que no presagiaba nada bueno, por lo que él, aunque estuviese claramente quemado, lo aceptó. Ahora había que conseguir el dinero. Pues bien, ¿dónde creéis que nos llevó? Precisamente a esa puerta. Sacó la llave, continuó Enfield, entró y volvió al poco rato con 10 esterlinas en contante y el resto en un cheque. El cheque era del banco Coates al portador y llevaba la firma de una persona que no puedo decir, aunque no sea uno de los puntos más singulares de mi historia. De todas las formas, se trataba de un hombre muy conocido, que a menudo aparece impreso. Si la cantidad era alta, la firma era una garantía suficiente siempre que fuese auténtica, naturalmente. Me tomé la libertad de comentar a nuestro caballero que toda la historia me parecía apócrifa, porque un hombre, en la vida real, no entra a las 4 de la mañana por la puerta de una bodega para salir unos instantes después con el cheque de otro hombre por valor de casi 100 esterlinas, pero él, con su mueca impúdica, se quedó perfectamente a sus anchas. «No se preocupen», dijo, «me quedaré aquí hasta que abran los bancos y cobraré el cheque personalmente». De esta forma nos pusimos en marcha el médico, el padre de la niña, nuestro amigo y yo, y fuimos todos a esperar a mi casa. Por la mañana, después del desayuno, fuimos al banco todos juntos. Presenté yo mismo el cheque, diciendo que tenía razones para sospechar que la firma era falsa, y sin embargo, nada de eso. El cheque era auténtico. «Uy», dijo Utterson. «Veo que pensáis igual que yo», dijo Enfield.
Sí, una historia sucia, porque mi nombre era uno con el que nadie querría saber nada, un condenado, mientras que la persona que firmó el cheque es honorable, persona de renombre, además de ser, esto hace el caso aún más deplorable, una de esas buenas personas que hacen el bien, como suele decirse. Chantaje, supongo, un hombre honesto obligado a pagar un ojo de la cara por algún desliz de juventud. Por eso, cuando pienso en la casa tras la puerta, pienso en la casa del chantaje. Aunque esto, ya sabéis, no es suficiente para explicar todo, concluyó perplejo y quedándose luego pensativo. Su compañero le distrajo un poco más tarde y le preguntó algo bruscamente. «¿Pero sabéis si el firmante del cheque vive ahí? Un lugar poco probable, ¿no creéis?», replicó Enfield. «Pues no, he tenido ocasión de conocer su dirección y sé que vive en una plaza, pero no recuerdo en cuál». «¿Y no os habéis informado nunca sobre la casa tras la puerta?» «No, señor. Me pareció poco delicado», fue la respuesta. «Siempre tengo miedo de preguntar. Me parece una cosa del día del juicio. Se empieza con una pregunta y es como mover una piedra. Vos estáis tranquilo arriba en el monte y la piedra empieza a caer, desprendiendo otras, hasta que le pega en la cabeza, en el jardín de su casa, a un buen hombre, el último en el que habríais pensado. Y la familia tiene que cambiar de apellido. No, señor, lo tengo por norma. Cuanto más extraño me parece algo, menos pregunto». «Norma excelente», dijo el notario. «Pero he estudiado el lugar por mi cuenta», retomó Enfield. «Realmente no parece una casa. Hay solo una puerta y nadie entra ni sale nunca, a excepción, y en contadas ocasiones, del caballero de mi aventura. Hay 3 ventanas en el piso superior que dan al patio, ninguna en la primera planta. Estas 3 ventanas siempre están cerradas, pero los cristales están limpios, y hay una chimenea de la que normalmente sale humo, por lo que debe vivir alguien. Pero no está muy claro el hecho de la chimenea, ya que dan al patio de muchas casas, y resulta difícil decir dónde empieza una y termina otra». Y los dos siguieron paseando en silencio. «Enfield», dijo Utterson después de un rato, «vuestra norma es excelente». «Sí, así lo creo», replicó Enfield. «Sin embargo, a pesar de todo», continuó el notario, «hay algo que me gustaría pediros. Querría saber cómo se llama el hombre que pisoteó a la niña». «Bah», dijo Enfield, «no veo qué mal hay en decíroslo. El hombre se llamaba Hyde». «Uf», dijo Utterson, «¿y qué aspecto tiene?» «No es fácil describirlo. Hay algo que no encaja en su aspecto. Algo desagradable, algo sin duda detestable. No he visto nunca a ningún hombre que me repugnase tanto, pero no sabría decir realmente por qué. Debe ser deforme, en cierto sentido. Se tiene una fuerte sensación de deformidad, aunque luego no se logre poner el dedo en algo concreto. Lo extraño está en su conjunto, más que en los particulares. No, señor, no consigo empezar. No logro describirlo, y no es por falta de memoria, porque incluso puedo decir que lo tengo ante mis ojos, en este preciso momento». El notario se quedó absorto y taciturno, como si siguiera el hilo de sus reflexiones. «¿Estáis seguros de que tenía la llave?», dijo al final. «Pero, ¿y esto?», dijo Enfield sorprendido. «Sí, lo sé», dijo Utterson. «Lo sé que parece extraño, pero mirad, Richard. Si no os pregunto el nombre de la otra persona es porque ya lo conozco. Vuestra historia ha dado en el blanco, si se puede decir. Y por esto, si hubiera sido impreciso en algún punto, os ruego que me lo indiquéis». «Me molesta que no me lo hayáis advertido antes», dijo el otro con una pizca de reproche, «pero soy pedamente preciso usando vuestras palabras. Aquel hombre tenía la llave. Y aún más, todavía la tiene. He visto cómo la usaba hace menos de una semana». Utterson suspiró profundamente, pero no dijo ni una palabra más. El más joven, después de unos momentos, reprendió: «He recibido otra lección sobre la importancia de estar callado. Me avergüenzo de mi lengua demasiado larga. Pero escuchad, hagamos un pacto de no hablar más de esta historia». «De acuerdo, Richard», dijo el notario. «No hablaremos más». Capítulo 2. En busca de Hyde. Cuando por la noche volvió a su casa de soltero, Utterson estaba deprimido y se sentó a la mesa sin apetito. Los domingos, después de cenar, tenía la costumbre de sentarse junto al fuego con algún libro de árida devoción en el atril, hasta que el reloj de la cercana iglesia daba las campanadas de medianoche. Después ya se iba sobriamente y con reconocimiento a la cama. Aquella noche, sin embargo, después de quitar la mesa, cogió una vela y se fue a su despacho. Abrió la caja fuerte. Sacó del fondo de un rincón un sobre con el rótulo «Testamento del Dr. Jekyll» y se sentó con el ceño fruncido a estudiar el documento. El testamento era hológrafo,
ya que Utterson, aunque aceptó la custodia a cosa hecha, había rechazado prestar la más mínima asistencia a su redacción. En él se establecía no solo que, en caso de muerte de Henry Jekyll, doctor en medicina, doctor en derecho, miembro de la Sociedad Real, etc., todos sus bienes pasarían a su amigo y benefactor Edward Hyde, sino que, en caso de que el doctor Jekyll desapareciese o estuviera inexplicablemente ausente durante un periodo superior a 3 meses de calendario, el susodicho Edward Hyde habría entrado en posesión de todos los bienes del susodicho Henry Jekyll, sin más dilación y con la única obligación de liquidar unas modestas sumas dejadas al personal de servicio. Este documento era desde hace mucho tiempo una pesadilla para Utterson. En él ofendía no solo al notario, sino al hombre de costumbres tranquilas, amable de los aspectos más familiares y razonables de la vida, y para que toda extravagancia era una inconveniencia. Si, por otra parte, hasta entonces, el hecho de no saber nada de Hyde era lo que más le indignaba, ahora, por una casualidad, el hecho más grave era saberlo. La situación ya tan desagradable hasta que ese nombre había sido un puro nombre sobre el que no había conseguido ninguna información, aparecía ahora empeorada cuando el nombre empezaba a revestirse de atributos odiosos y que de los vagos, nebulosos perfiles en los que sus ojos se habían perdido saltaba imprevisto y preciso el presentimiento de un demonio. Pensaba que fuese una locura, dijo, reponiendo en la caja fuerte el deplorable documento, pero empiezo a temer que sea deshonor. Apagó la vela, se puso un gabán y salió. Iba derecho a Cavendish Square, esa fortaleza de la medicina en que, entre otras celebridades, vivía y recibía a sus innumerables pacientes el famoso doctor Lanyon, su amigo. Si alguien sabe algo, es Lanyon, había pensado. El solemne mayordomo lo conocía y lo recibió con deferente premura, conduciéndolo inmediatamente al comedor, en el que el médico estaba sentado solo saboreando su vino. Lanyon era un caballero de aspecto juvenil y con una cara rosácea, llena de salud, bajo y gordo, con un mechón de pelo prematuramente blanco y modales ruidosamente vivaces. Al ver a Utterson, se levantó de la silla para salir al encuentro y le apretó calurosamente la mano, con efusión quizás algo teatral, pero completamente sincera. Los dos, en efecto, eran viejos amigos, antiguos compañeros de colegio y de universidad, totalmente respetuosos tanto de sí mismos como el uno del otro, y algo que no necesariamente se consigue siempre contentos de encontrarse en mutua compañía. Después de hablar duramente unos momentos del más y del menos, el notario entró en el asunto que tanto le preocupaba. Lanyon, dijo, tú y yo somos los más viejos amigos de Henry Jekyll, ¿no? Preferiría que los amigos fuésemos más jóvenes, bromeó Lanyon, pero me parece que efectivamente es así. ¿Por qué? Tengo que decir que hace mucho tiempo que no lo veo. ¿Ah, sí? Creía que teníais algunos intereses comunes, dijo Utterson. Los teníamos, fue la respuesta, pero luego Henry Jekyll se ha convertido en demasiado extravagante para mí. De unos 10 años acá ha empezado a razonar, o más bien a desrazonar, de una forma extraña, y yo, aunque siga más o menos sus trabajos, por amor de los viejos tiempos, como se dice, hace ya mucho que prácticamente no lo veo. No hay amistad que aguante, añadió poniéndose de repente rojo ante ciertos absurdos pseudocientíficos. Utterson se turbó algo con este desahogo. Habrán discutido por alguna cuestión médica, pensó. Y, siendo, como era, ajeno a las pasiones científicas, salvo en materia de traspasos de propiedad, añadió, ¿y si no es esto? Luego le dejó al amigo tiempo para recuperar la calma antes de soltarle la pregunta por la que había venido. ¿Nunca has encontrado u oído hablar de un tal protegido de Jekyll llamado Hyde? ¿Hyde?, repitió Lanyon. No, nunca lo he oído nombrar. Lo habrá conocido más tarde. Estas fueran las informaciones que el notario se llevó a casa y al amplio, oscuro lecho en el que le siguió dando vueltas, ya de alguna parte, ya de otra, hasta que las horas pequeñas de la mañana se hicieron grandes. Fue una noche en la que no descansó su mente, que, asediada por las preguntas sin respuestas, siguió cansándose en la mera oscuridad. Cuando se oyeron las campanadas de las 6 en la iglesia tan oportunamente cercana, Utterson seguía inmerso en el problema. Más aún, si hasta entonces se había empeñado con la inteligencia, ahora se encontraba también llevado por la imaginación.
En la oscuridad de su habitación de pesadas cortinas repasaba la historia de Enfield, ante los ojos como una serie de imágenes proyectadas por una linterna mágica. He aquí la gran hilera de farolas de una ciudad de noche. He aquí la figura de un hombre que avanza rápido. He aquí la de una niña que va a llamar a un doctor. He aquí las dos figuras que chocan. He aquí ese Juggernaut humano que arrolla a la niña y pasa por encima sin preocuparse de sus gritos. Otras veces, Utterson veía el dormitorio de una casa rica y a su amigo que dormía tranquilo y sereno como si sonriera en su sueño. Luego se abría la puerta, se descorría violentamente las cortinas de la cama y he aquí, allí de pie, la figura a la que se le había dado todo el poder, incluso el de despertar al que dormía en esa hora muerta para llamarlo a sus obligaciones. Tanto en una como en otra serie de imágenes, aquella figura siguió obsesionando al notario durante toda la noche. Si a ratos se adormecía, volvía a verla deslizarse más furtivamente en el interior de las casas dormidas o avanzar rápidamente, siempre muy rápida, vertiginosa, por laberintos cada vez mayores de calles alumbradas por farolas, arrollando en cada cruce a una niña y dejándola llorando en la calle. Y sin embargo la figura no tenía un rostro, tampoco los sueños tenían rostro, o tenían uno que se desvanecía, se deshacía, antes de que Utterson consiguiera fijarlo. Así creció en el notario una curiosidad muy fuerte, diría irresistible, por conocer las facciones del verdadero Hyde. Si hubiese podido verlo al menos una vez, creía se habría aclarado o quizás disuelto el misterio, como sucede a menudo cuando las cosas misteriosas se ven de cerca. Quizás habría conseguido explicar de alguna forma la extraña inclinación o la siniestra dependencia de su amigo, y quizá también esa incomprensible cláusula de su testamento. De todas las formas, era un rostro que valía la pena conocer, el rostro de un hombre sin entrañas de piedad, un rostro al que había bastado con mostrarse para suscitar en el frío Enfield un persistente sentimiento de odio. Desde ese mismo día, Utterson empezó a vigilar esa puerta, en esa calle de comercios, muy de mañana, antes de la hora de oficina, a mediodía, cuando el trabajo era abundante y el tiempo escaso, por la noche, bajo la velada cara de la luna ciudadana, con todas las luces y a todas horas solitarias, o con un gentío se podía encontrar allí al notario en su puesto de guardia. Si él es el señor Hyde, en español, es conde, había pensado, yo seré el señor Sick, en español, busca. Y por fin fue recompensada su paciencia. Era una noche serena, seca, con una pizca de hielo en el aire. Las calles estaban tan limpias como la pista de un salón de baile, y las farolas, con sus llamas inmóviles, por la ausencia total de viento, proyectaban una precisa trama de luces y sombras. Después de las 10, cuando cerraban los comercios, el lugar se hacía muy solitario, y, a pesar del ruido sordo de Londres, muy silencioso. Los más pequeños sonidos llegaban en la distancia, los ruidos domésticos de las casas se oían claramente en la calle, y si un peatón se acercaba, el ruido de sus pasos lo anunciaba antes de que apareciera a la vista. Utterson estaba allí desde hacía unos minutos, cuando de repente se dio cuenta de unos pasos extrañamente rápidos que se acercaban. En el curso de sus reconocimientos nocturnos ya se había acostumbrado a ese extraño efecto por el que los pasos de una persona, aún bastante lejos, resonaban de repente muy claros en el vasto, confuso fondo de los ruidos de la ciudad. Pero su atención nunca había sido atraída de un modo tan preciso y decidido como ahora, y un fuerte, supersticioso presentimiento de éxito llevó al notario a esconderse en la entrada del patio. Los pasos siguieron acercándose con rapidez y su sonido creció de repente cuando, desde un lejano cruce, entraron en la calle. Utterson pudo ver enseguida, desde su puesto de observación en la entrada, con qué tipo de persona tenía que enfrentarse. Era un hombre de baja estatura y de vestir más bien ordinario, pero su aspecto general, incluso desde esa distancia, era de alguna forma tal que suscitaba una inclinación para nada benévola respecto a él. Se fue derecho a la puerta, atravesando diagonalmente para ganar tiempo, y, al acercarse, sacó del bolsillo una llave, con el gesto de quien llega a su casa. El notario se adelantó y le tocó el hombro. ¿El señor Hyde? El otro se echó para atrás, aspirando una especie de silbido, pero se recompuso inmediatamente, y aunque no levantase la cara para mirar a Utterson, respondió con bastante calma. Sí, me llamo Hyde. ¿Qué queréis? Veo que vais a entrar, contestó el notario. Soy un viejo amigo del doctor Jekyll, Utterson, de Gown Street.
Conoceréis mi nombre, supongo, y pienso que podríamos entrar dentro, ya que nos encontramos aquí. Si buscáis a Jekyll, no está en casa, contestó Hyde, metiendo la llave. Luego preguntó de repente sin levantar la cabeza: ¿Cómo me habéis reconocido? ¿Me harías un favor?, dijo Utterson. «¿Cómo no?», contestó el otro. «¿Qué favor?». «Dejadme miraros a la cara». Hyde pareció dudar, pero luego, como en una decisión imprevista, levantó la cabeza con aire de desafío, y los dos se quedaron mirándose durante unos momentos. «Así os habré visto», dijo Utterson. «Podrá valerme en otra ocasión». «Ya importa mucho que nos hayamos encontrado», contestó Hyde. «A propósito, convendría que tuvieseis mi dirección», añadió, dando el nombre y el número de una calle de Soho. «Buen Dios», se dijo el notario. «Es posible que también él haya pensado en el testamento». Se guardó esta sospecha y se limitó con un murmullo a tomar la dirección. «Y ahora decidme», dijo el otro, «¿cómo me habéis reconocido?» «Alguien os describió», fue la respuesta. «¿Quién?» «Tenemos amigos comunes», dijo Utterson. «¿Amigos comunes?», hizo eco Hyde con una voz un poco ronca. «¿Y quiénes serían?» «Jekyll, por ejemplo», dijo el notario. «Él no me ha descrito nunca a nadie», gritó Hyde con imprevista ira. «No pensaba que me mintieseis». Vamos, no se debe hablar así», dijo Utterson. El otro enseñó sus dientes con una carcajada salvaje y un instante después, con extraordinaria rapidez, ya había abierto la puerta y había desaparecido dentro. El notario se quedó un momento como Hyde lo había dejado. Parecía el retrato del desconcierto. Luego empezó a subir lentamente a la calle, pero parándose cada pocos pasos y llevándose una mano a la frente, como el que se encuentra en el mayor desconcierto. Y de hecho su problema parecía irresoluble. Hyde era pálido y muy pequeño, daba una impresión de deformidad, aunque sin malformaciones concretas. Tenía una sonrisa repugnante. Se comportaba como una mezcla viscosa de pusilanimidad y arrogancia. Hablaba con una especie de ronco y roto susurro. Todas cosas, sin dudas, negativas, pero aunque las sumáramos, no explicaban la inaudita aversión, repugnancia y miedo que habían sobrecogido a Utterson. «Debe haber alguna otra razón. Más aún, estoy seguro que la hay», se repetía perplejo el notario. «Solo que no consigo darle un nombre. Ese hombre, Dios me ayude, apenas parece humano. Algo de troglodítico, o será la vieja historia del Dr. Fell, o la siempre irradiación de un alma infame que transpira por su cáscara de arcilla y la transforma. Creo que es esto, mi pobre Jekyll. Si alguna vez una cara ha llevado la firma de Satanás, es la cara de tu nuevo amigo». Al fondo de la calle, al dar vuelta a la esquina, había una plaza de casas elegantes y antiguas, ahora ya decadentes, en cuyos pisos o habitaciones de alquiler vivía gente de todas las condiciones y oficios, pequeños impresores, arquitectos, abogados, más o menos dudosos, agentes de oscuros negocios. Sin embargo, una de esas casas, la segunda de la esquina, no estaba todavía dividida y mostraba todas las señales de confort y lujo, aunque en ese momento estuviera completamente oscura, a excepción de la media luna de cristal por encima de la puerta de entrada. Utterson se paró ante esta puerta y llamó. Un mayordomo anciano y bien vestido vino a abrirle. «¿Está en casa el doctor Jekyll, Poole?», preguntó el notario. «Voy a ver, señor Utterson», dijo Poole, haciendo entrar al visitante a un amplio atrio con el techo bajo y con el pavimento de piedra calentado, como en las casas de campo, por una chimenea que sobresalía y decorado con viejos muebles de roble. «¿Queréis esperar aquí, junto al fuego, señor, o os enciendo una luz en el comedor?» «Aquí, gracias», dijo el notario acercándose a la chimenea y apoyándose en la alta repisa. En ese atrio, orgullo de su amigo Jekyll, Utterson solía hablar como del salón más acogedor de todo Londres, pero esta noche un escalofrío le duraba en los huesos. La cara de Hyde no se le iba de la memoria. Sentía algo extraño en él, náusea y disgusto por la vida, y con esta oscura disposición de ánimo le parecía leer una amenaza en los reflejos del fuego, en la lisa superficie de los muebles o en la vibración insegura de las sombras en el techo. Se avergonzó de su alivio cuando Poole, al poco tiempo, volvió para anunciar que el doctor Jekyll había salido. «He visto al señor Hyde entrar por la puerta de la vieja casa anatómica», dijo. «¿Es normal cuando el doctor Jekyll no está en casa?» «Completamente normal, señor Utterson. El señor Hyde tiene la llave». «Me parece que vuestro amo da mucha confianza a ese joven, Poole».
comentó el notario con una mueca. Sí, señor, efectivamente, señor, dijo Poole. Todos nosotros tenemos orden de obedecerle. Yo no lo he visto aquí nunca, ¿verdad?, preguntó Utterson. Pues claro que no, señor, dijo el otro. Él no viene nunca a comer y no se hace ver mucho en esta parte de la casa. Al máximo viene y sale por el laboratorio. Bien. Buenas noches, Poole. Buenas noches, señor Utterson. El notario se dirigió a su casa con el corazón en un puño. Pobre Harry Jekyll, pensó. Tengo miedo de que esté realmente metido en un buen lío. De joven tenía un temperamento fuerte y aunque haya pasado tanto tiempo, vete a saber, la ley de Dios no conoce prescripción. Por desgracia, debe ser así. El fantasma de una vieja culpa, el cáncer de un deshonor escondido y el castigo que lleva después de años que la memoria ha olvidado y que el amor de sí ha condonado el error. Impresionado por esta idea, el notario se puso a analizar su propio pasado, buscando en todos los recovecos de la memoria y casi esperándose de que allí, como en una caja de sorpresas, saltase de repente alguna vieja iniquidad. En su pasado no había nada de reprochable. Pocos podrían haber deshojado con menor aprensión los registros de su vida. Sin embargo, Utterson se reconoció muchas culpas y sintió una profunda humillación, apoyándose solo, con sobrio y timorato reconocimiento, en el recuerdo de muchas otras en las que había estado a punto de caer, pero que, por el contrario, había evitado. Volviendo a los pensamientos de antes, concibió un rayo de esperanza. A este señorito Hyde, se dijo, si se le estudia de cerca, se le deberían sacar sus secretos negros, a juzgar por su experiencia, al lado de los cuales también los más oscuros de Jekyll resplandecerían como la luz del sol. Las cosas no pueden seguir así. Me da escalofríos pensar en ese ser bestial que se desliza como un ladrón hasta el lecho de Harry. Pobre Harry, qué despertar. Y un peligro más, porque si ese Hyde sabe o sospecha lo del testamento, podrá impacientarse por heredar. Ah, si Jekyll al menos me permitiese ayudarle. Sí, si al menos me lo permitiese, se repitió, porque una vez más habían aparecido ante sus ojos, nítidas y como transparencia, las extrañas cláusulas del testamento.